Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, iniciamos entonces. Esto es más que todo una introducción a cómo debe tener una radiografía de tórax con respecto pues al ámbito pediátrico. Si hay algunas diferencias con respecto a lo que es una radiografía en el adulto, pero pues con base en un estudio en radiología se lee más o menos de la misma forma. Entonces, primero hablando de la técnica, de técnica en una radiografía, lo primero que uno ve en una radiografía es la técnica. Entonces, tenemos tres parámetros importantes, que es la rotación, la penetración y la inspiración. La rotación generalmente en la radiografía de adultos y en adolescentes mayores se ve con respecto hacia las cabezas de las clavículas y se miden hacia la línea media. Con eso, si pues las dos líneas están más o menos de la misma distancia, uno puede decir que es una radiografía bien tomada, por lo menos bien centrada y que no está rotada. En un niño es mucho más difícil ver las cabezas de las clavículas, entonces lo vemos a veces, o algunos describen el borde anterior de los cartílagos costales, de los arcos costales, con respecto también a la línea media, y con base a eso, pues decimos que está bien el estudio. Recordemos que la principal causa de asimetría en la opacidad de los pulmones, es decir, que de un lado se vea más blanco que en otro, es una rotación, un grado significativo de rotación en la proyección. Entonces uno puede dar una mala interpretación de un paciente, de un estudio, si uno no sabe, si uno no sabe la parte de la rotación. ¿Listo? Lo último es la penetración. Es muy raro ahora ver que pues, los tecnólogos, que son los que toman las radiografías, fallen en esto. Ya casi todos los equipos, casi todos los equipos tienen los protocolos ya puestos. Entonces, en cuanto a lo que es penetración, que es por así decirlo, la energía del rayo atravesando el cuerpo. Normalmente, pues esta es la única radiografía, no encontré de niño mal penetrada, por así decirlo, es una radiografía de un adulto que está muy penetrada, porque lo que podemos ver es que a través del corazón podemos detallar completamente todos los elementos casi de los cuerpos vertebrales. Y en sí la técnica simplemente describe es que se insinúen las estructuras vertebrales a través del corazón, pues las que están a la altura del corazón. Las de arriba sí se pueden ver, pero pues las del corazón más que todo tienen solo que insinuarse. Es muy raro que esté muy penetrada, porque, como les digo, ya los equipos nuevos ya tienen casi todos los parámetros de miliamperaje y de kilovoltaje, pues para tener un buen estudio. Y el último parámetro, pues para valorar bien una radiografía de tórax, es la inspiración. La inspiración, pues en niños depende de la edad, más o menos en promedio es un poco menor que en los adultos, pero son 8 arcos costales posteriores, y que el sexto arco costal toque con pues el borde diafragmático. Si hay más de 9, pues si hay más de 9 espacios anteriores, uno puede decir que un pulmón está hiperinsuflado, y si hay menos de 8 posteriores, uno puede decir que está pobremente inspirada. Las radiografías pobremente inspiradas pues también limitan la valoración del parénquima. Este es un ejemplo de un niño donde, si nos damos cuenta, casi no le vemos espacios intercostales, está un poco rotada, pero podemos decir que el pulmón se ve como blanco, por así decirlo, radiopaco todo el pulmón. Eso pues toca conociendo que si es que el paciente no inspire, o de lo que es, por así decirlo, en un estudio, uno puede asegurar que el pulmón puede estar normal, que simplemente es la técnica de la proyección. Entonces, como por un concepto básico en radiología, pues la densidad y los rayos X lo que hacen es atravesar los tejidos. Al atravesar los tejidos, dependiendo de la densidad del tejido, entre más denso va a impedir que los rayos X pasen al detector, por así decirlo. Entonces se va a ver, entre más impida, por así decirlo, que es que en el lado derecho vemos el metal, casi no pasan rayos X, porque pues el metal los detiene, es de un material muy denso. Lo contrario, en el lado izquierdo está el aire. Entre más
entre la radiación pasa casi completamente a través del aire, porque pues el aire, la densidad del aire es nula, por así decirlo. Entonces pasan completamente los rayos X. Con base a eso, uno puede ver un color, una tonalidad de gris, por así decirlo. Entre más blanco significa que el material o el tejido es más denso, y entre más negro pues es blanco. Entre más negro es aire, una cavitación, etcétera. Entonces, estas son las 5 densidades que uno ve en la radiografía. Está el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal. Los dos extremos pues son el aire y el metal. Recordar que el agua se ve exactamente como los tejidos blandos. Entonces ya ahorita vamos a ver pues signos como de derrame y eso. ¿Listo? Esta es una radiografía, no está tan normal, pero pues más o menos como para recordar. Por el corazón, todo lo negro, el pulmón y eso, perdón, lo negro se dice radiolúcido. Lo blanco, el hueso y eso se dice radiopaco. Entre más negro, más radiolúcido; entre más blanco, radiopaco. Bueno, para iniciar todos los estudios de radiología, ya sea TAC, ya sea radiografía, ecografía, siempre se tienen que hacer en un orden. Uno tiene que mentalizar un orden. Depende pues de las distintas instituciones, o sea, los otros dos radiólogos leemos o de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Hay radiólogos que leen de manera, por así decirlo, al azar, pero uno tiene que tener como un checklist, una lista de chequeo para no saltarse nada. Es decir, ustedes no tienen que solo buscar entrar para encontrar una consolidación y limitarse a eso. El niño puede tener muchas otras cosas. Uno tiene que ver corazón, el mediastino, los ilios, el pulmón, ángulos costofrénicos, las estructuras óseas, porque uno no sabe qué encuentre. Sobre todo en niños, por ejemplo, en traumas no accidentales, uno puede ver el tórax porque la mamá lo llevó porque se preocupó inventándose que tiene tos o alguna cosa, y en una radiografía uno encuentra una clavícula izquierda rota. Entonces, siempre tener un esquema, sea de adentro hacia afuera, yo recomiendo que sea o de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Yo personalmente lo hago de adentro hacia afuera. Entonces, lo importante para valorar siempre una radiografía es conocer perfectamente la anatomía. Entonces, mi orden, lo voy a hacer como en mi orden. El corazón, este es el orden que yo tomo. Yo puse el corazón y el mediastino, los ilios, el parénquima, los ángulos costofrénicos y de ahí las estructuras óseas. Siempre en ese orden, pues para no pegarme nada, para no saltarme nada. Un tema que me gustó, que es una representación anatómica. En una radiografía uno puede ver toda la anatomía, pues no toda, pero pues claro, si uno conoce bien una radiografía y las líneas de una radiografía, uno puede ver más que todo muchas estructuras, saber los contornos o qué es el borde de qué estructura estamos viendo. Entonces, por lo menos para conocimiento, cualquier persona que lea una radiografía de tórax tiene que saber los contornos de una radiografía en una AP o PA y una lateral. Entonces, pues eso es nosotros lo hablamos para, primero, saber que la estructura anatómica está bien, que no hay, por ejemplo, una masa oculta, no hay una consolidación que está tapando esa estructura, etc. Y uno pues más o menos puede localizar pues las lesiones dependiendo de si se mueven las estructuras, si desaparecen las estructuras o si cambian las estructuras. Bueno, pues aquí está la silueta cardíaca. A es aurícula derecha, D es aurícula derecha, B ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tronco pulmonar, la ventana ortopulmonar, la aorta. ¿Listo? La tráquea del lado derecho, la vena superior. A es el callado de la vena. ¿Listo? Mismo en la lateral. En la lateral también todo tiene una explicación. Todas las imágenes tienen una explicación. En azul está pues la del corazón del ventrículo derecho. Aquí sí lo estoy señalando, no sé si pueden ver la flecha. Por posterior se ve el ventrículo izquierdo. Arriba está pues, el callado de la aorta. Y lo mismo, hay muchas estructuras que igual uno tiene que repasar y aprenderse. Importante también las líneas blancas, que son las cisuras pulmonares, porque vamos a localizar las estructuras dependiendo de las cisuras. O de muchas veces uno ve una consolidación y por las cisuras o por cómo se localice con respecto a las cisuras, uno puede decir más o menos dónde está localizado pues la lesión. Recordar pues los
estudiantes que han rotado con nosotros, o los residentes que han rotado con nosotros, siempre se aprenden, pues si quieren aprenderse la segmentación pulmonar, no creo que pues para todo sea necesario. Yo creo que pues si es algo muy específico, si pues en radiología sí, porque es bueno decir exactamente dónde está el nódulo, en qué segmento, en el segmento, por ejemplo, en el segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo, etc. Yo creo que pues para un médico o pediatra, un internista o por lo menos cualquier persona que sirve más simplemente pues localizarlo, por lo menos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, língula, lóbulo inferior izquierdo y ya. ¿Listo? Si quieren pues ya aprenderse los segmentos un plus. Bueno, este es un ejemplo de radiografía. Entonces lo que les decía. ¿Se acuerdan? Aquí está la cisura menor derecha. En esta radiografía AP uno dice que aquí hay una opacidad. Ya después hablamos de la opacidad, pero podemos localizar esa opacidad en está. La opacidad está debajo de la cisura menor en el lado derecho. Y en la imagen de la derecha vemos una radiografía lateral, vemos la misma opacidad, pero está entre la cisura menor y la cisura mayor, pues del lado derecho. Entonces asumimos que allá que es una consolidación del lóbulo medio. Bueno, a valorar el corazón, importante que tengan en cuenta el índice cardiotorácico en niño. Es distinto en adulto es un poco más bajo, 0,45, en adulto, en niño 0,5 y en neonato 0,6. Sin embargo, en niños muy pequeños se ha considerado que se puede hasta 0,55 un índice cardiotorácico. Entonces tenemos la línea roja, que es el diámetro completo de la caja torácica, o sea, el diámetro mayor de la caja torácica. Algunos libros describen que de esta línea la tienen que trazar por encima de los diafragma para que quede más exacto, pero pues no considero que varíe tanto, que pues ustedes tengan que hacer que la gente tenga que ser tan exacta en eso. Lo otro, pues trazamos con respecto a la línea, una línea desde el borde más derecho del corazón, que es la aurícula derecha, eso es la importancia de la anatomía, hacia la mitad, y lo mismo con respecto al borde más izquierdo del corazón, que es el ventrículo izquierdo. Eso, la línea roja sobre la sumatoria de las líneas azules nos tienen que dar, pues más o menos, estos índices. En el caso que nos dé mayor a 0,6, pues uno tiene que ver la parte de la técnica. Si a veces en pacientes que son pobres, pues que tienen pobre inspiración, la fibrilación cardíaca puede magnificarse un poco más. Sin embargo, pues uno tiene que conocer los tres parámetros de la radiografía estén bien. Bueno, estos son como los índices que uno tiene que tener claro. La morfología, pues recordar, miren, esta es la forma del corazón normal. La apex la apex apunta hacia abajo, hacia abajo y a la izquierda. Y pues conocer todos sus contornos. ¿Por qué? Porque cuando uno, pues en niños sobre todo, uno encuentra muchas morfologías extrañas. ¿Listo? Cambios por esta morfología en huevo, morfología en, me olvidé el nombre, como es el nombre de un zapato que se da en la tetralogía de Fallot. Y es un corazón en caja, que es una malformación de Epstein. Uno tiene pues valorar el corazón si uno sabe cómo están los contornos, si uno si sabe hacia dónde apunta el corazón y si sabe qué bordes y qué siluetas se tienen que ver, uno sabe que el corazón no está normal. Me acaban de decir, el zapato se llama sueco, perdón. ¿Listo? Seguimos. Bueno, lo siguiente que yo valoro es el mediastino superior, ¿listo? Porque pues ya cuando yo veo la silueta cardíaca, ya pues la parte del mediastino ya la tengo valorada. Ahora el mediastino superior, pues vamos a encontrar qué estructuras, la parte de la vía central, la tráquea, que pues en niños es importante también. Ahorita vemos un ejemplo del Krupp, en donde esto ya no se ve la tráquea de calibre normal, sino que se adelgaza y adquiere una forma como de punta. Pues les muestro el ejemplo. También recordar que el niño cuando uno es pequeño, neonato, más pequeño sea el niño, el timo es mucho más grande. Entonces, no confundir el timo con respecto a la masa. La radiografía izquierda no es una radiografía normal,
en cuanto al pulmón, pero quiero demostrar por la parte del mediastino esta estructura al lado izquierdo de la pantalla, que tiene como una forma de vela, pues se llama el signo de la vela, que es lo que nos habla es del timo. Entonces, en niños, en neonatos, uno tiene que buscar esta morfología del timo, o sea, uno ve el timo, este timo así, en muy pocos pacientes, menos del 5% se ve el timo, pero sí se ve el mediastino, se ve el timo así, pero sí se ve en mediastino siempre. Entonces, lo importante es buscar esta morfología, ¿listo? Cóncava en ambos lados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Existen rebotes tímicos, hiperplasias tímicas y eso que hacen que pierda la morfología. Cuando hay timomas, que son tumores no frecuentes, pero porque un tumor no es tan frecuente, pero dentro de los tumores uno pierde estos contornos y empieza, o sea, uno ve a bomba estos contornos y uno puede sospechar una masa mediastinal o que ese timo no es normal. Lo mismo, en el lado izquierdo no se vayan a asustar, eso se describe como el signo de la ola, que también es parte del timo, que se inventa como en los arcos costales y nos da esa morfología. Y la otra es esta muesca, que también es parte, se ha descrito como de de la forma que es el timo, que es más prominente en los niños. Bueno, con respecto a la tráquea, este es el ejemplo, es lo único, lo más importante que deben saber en un niño con Krupp. Miren en el aspecto superior, si ven la imagen radiolúcida, pero radio oscura, por así decirlo, radiopaca de la tráquea, o sea que es más aire, como está de aire se ve completamente oscura. En el aspecto superior es esa morfología punta. Eso pues es del signo que se describe en esa posición, en una radiografía AP de tórax o PA de tórax se puede ver y se puede visualizar la tráquea de esto. Entonces, cuando le sospechen al paciente, uno puede ver cómo está hallazgo y pues nos suma a la clínica, nos va a dar un diagnóstico sobre es que manejan tantas gripas y ese tipo de cosas. Bueno, ahora hablando de masas mediastinales, que es parte pues del mediastino, recordar, no hablar tanto de masas de pulmón, porque masas de pulmón son mucho más raras, incluso, pero pues existen, ¿no? Las masas mediastinales son más frecuentes en el tórax, pueden ser de origen vascular o no vascular, y hay muchísimas causas de masas, o sea, de todo puede haber en el mediastino, congénitas, causas infecciosas, neoplásicas, pseudomasas, y lo importante es localizar, más o menos uno puede decir de dónde es la masa dependiendo del compartimiento donde sea. Entonces, es una clasificación que generalmente muchos conocen o muchos han leído. Nosotros podemos dividir el mediastino en anterior, medio y posterior. Sin embargo, pues hay grupos de cirugía y eso se cambió un poco el concepto, entonces ya no lo separan exactamente así, pero lo dejan como vascular, prevascular y el posterior. ¿Listo? Más o menos son cambios que hacen las sociedades con el tiempo. Pero en sí, uno puede, dependiendo de las estructuras que desplace, uno puede asumir de dónde es uno puede asumir la localización de una masa. Estas son pues más o menos una tabla de todas las masas o muchas de las masas que pueden haber en un niño. Como vemos son muchísimas, pero pues siempre lo más frecuente, a recordar, miren que aquí nombran el timo como si fuera una masa media, pues como lo nombran como el primero en la masa mediastinal, porque pues mucha gente no sabe o el timo nos juega por así decirlo, un falso positivo y creemos que es una masa y es el timo. Entonces por eso es importante recordar esa morfología que ya la vimos, ese signo, eso es normal en una radiografía de tórax. Esta es una radiografía de la literatura. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije de que el timo tiene que tener los bordes hacia adentro, o sea, cóncavo? Bueno, aquí se invierten, entonces uno asume que hay algo ahí. Esos son hallazgos demasiado sutiles, entonces por eso es importante conocer la anatomía. ¿Listo? Aquí se puede ver que el timo, aquí uno puede alcanzar a ver la silueta del timo normal, pero aquí está como hacia afuera, por así decirlo, convexa. Entonces uno asume que hay algo ahí. ¿Qué es? No, muy difícil saberlo,
o sea, solo por una radiografía no vamos a dar un diagnóstico histológico, podemos sugerir, importante, valoramos lo mismo, todas las estructuras del mediastino, porque, por ejemplo, si vemos algo aquí y desplaza la tráquea, uno sabe más o menos en qué compartimento del mediastino está. Y los diagnósticos diferenciales, pues los cogemos con respecto a la localización. Es otro ejemplo un poquito más drástico, como tal, perdemos completamente la morfología de la silueta cardíaca. Vemos que hay pérdida, pues casi no podemos diferenciar todas las estructuras que estoy seguro que ustedes van a aprender. Pero asumimos, o sea, uno no tiene que ver la imagen así simplemente para decir la masa. Puede ver simplemente cambios sutiles como lo veíamos en la anterior. En esto, pues obviamente está deforme completamente todos los contornos del corazón con unas imágenes lobuladas, entonces uno asume que hay pues una masa. ¿Dónde está? Probablemente mediastino por la anterior, porque pues no desplaza tanto la tráquea. Uno puede considerar un linfoma, un timoma, etc. Es un ejemplo pues de una radiografía. Entonces simplemente vemos la silueta cardíaca, que la silueta del timo no está, por así decirlo, sino que está plana, está ensanchada, un poco ensanchada, porque este es un niño un poquito más, no es tan pequeño, no espera tener el timo más pequeño de esa edad. Y efectivamente, pues ese hallazgo se nombra en la radiografía, está en la mano derecha tenemos pues la escanografía, un corte axial, vemos donde está el asterisco, vemos que hay una masa mediastinal anterior, que comprime la flecha de la vena cava superior. Entonces eso nos habla que esos cambios sutiles uno tiene que estar atento a los contornos en el mediastino. ¿Listo? Si uno es juicioso y uno sigue las estructuras, uno encuentra los hallazgos que pueden cambiar un paciente, sobre todo pues si están ustedes, si son ustedes los que leen sus estudios iniciales, no se les va a salir donde trabajen, si van a una ciudad pequeña teniendo alguna masa o no. Lo siguiente que yo valoro, que yo personalmente valoro, es los pulmones. ¿Listo? Los pulmones, pues este es un concepto que todos tienen que saber. Las opacidades en general se dividen en alveolares e intersticiales. ¿Listo? Esos son los dos grupos grandes. Y las intersticiales se dividen en reticulares y nodulares. Generalmente, muchos dicen reticulonodulares, pero muchos artículos hablan de que es mejor decir predominio, es decir, puede haber reticulonodular, es mejor decir si es reticular o si es nodular. ¿Listo? Tengo varios ejemplos como para que adecúen el ojo, principalmente de dónde sale esa definición, recordar el lóbulo pulmonar secundario, ¿listo? Que es la unidad funcional más pequeña que tenemos del pulmón nosotros. Entonces, lo importante es, dentro de este lobulillo está el bronquiolo terminal y la arteriola. ¿Listo? Lo importante es que cuando es alveolar, se ocupa lo del centro del lobulillo pulmonar secundario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se puede ocupar si se consolida y se llena el alveolo de pus, pues es infecciosa. Se llena de agua en un edema cardiogénico, también se ve una consolidación. Mucho más raro cuando se tapa en una vasculitis, pues la arteriola, se inflama la arteriola, puede dar una consolidación o una opacidad un poquito más tenue, por así decirlo, que es el famoso vidrio esmerilado. Entonces, se ocupa parcialmente el alveolo, que es todo lo del centro, por así decirlo, o sea, todo lo que está entre las líneas amarillas. Si es que no ven la flecha, eso va a darse una opacidad alveolar. ¿Qué pasa? Cuando está en la periferia, pues en este esquema las arterias están azules y las venas están rojas, entonces no se van a confundir. En la periferia, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué estructuras hay importantes? Los linfáticos y las vénulas. ¿Listo? ¿Por qué son opacidades intersticiales? Por ejemplo, cuando un cáncer, cual sea una neoplasia
bronquial, etcétera, se va a través de los linfáticos, estos se engrosan, se vuelven gruesos, se vuelven gruesos, nodulares, dependiendo del compromiso, de si es algo neoplásico o algo granulomatoso, y eso es lo que se ve como intersticio en una radiografía. En una radiografía se ve líneas, el intersticio se ve líneas, si pues engrosamiento es nodular se pueden ver nódulos, si hay depósitos focales en los linfáticos de algún material, se ven nódulos, y si hay congestión vascular en un edema, puede haber, se engrosan también los septos, porque pues las venas pasan con los linfáticos en la periferia. Entonces, este es el resumen. Entonces, la consolidación es que se ocupa el alveolo. ¿De qué? Puede ser pus, agua, sangre, lo que sea. Las opacidades intersticiales son líneas o se pueden ver nódulos en caso de que de algunas patologías pues son más exposicionales. Y se pueden ver nódulos en un momento que se le va a acabar apagar el computador. Listo, y por el otro lado ya hablaremos un poquito más, es un nódulo, una masa, pero pues como les digo, no es tan frecuente ver, pues sí en pacientes que tienen antecedentes de sarcoma de Ewing o algo, pues uno ve nódulos de metastáticos, etc. Listo, entonces este es un ejemplo de una radiografía, para tener claro, voy a dar ejemplos, o sea, como drásticos para que se les quede claro en los ojos, por así decirlo. Estos son opacidades nodulares, intersticiales nodulares. ¿Listo? Como se ven puras pepitas, puros puntos, como si cogiera con un lápiz y empecé a rellenar todo el pulmón. ¿Listo? Estas son las que llamarían retículo nodular. Hay mucha gente que dice patrón mixto, pero toca decir qué predomina. Para uno, o sea, uno puede decir el predominio, eso ya es subjetivo, muchas veces subjetivo, obviamente, obviamente entre más experiencia tiene uno no puede decir mejor predominio. Listo, pero uno puede decir que son reticulares, incluso en este ejemplo hay una opacidad alveolar, no es solo reticular, o sea, sí pueden haber alveolar intersticial, pero no tienen que decir nodular y reticular, o sea, en la intersticial solo tienen que decir predominio, pero la intersticial puede tener asociado una opacidad alveolar. En este ejemplo tiene una opacidad, pues son opacidades intersticiales mixtas de predominio reticular con una opacidad alveolar de localización pariliar derecha. Importante también pues recordar que en radiografía existe un signo que es el signo de la silueta. En esta radiografía la traje pues más que todo por este ejemplo. Cuando dos estructuras son de la misma densidad, pierden los contornos, es decir, uno no diferencia dónde termina o no la masa. ¿Qué pasa? Si tú ves el corazón del lado derecho y tú no ves el borde derecho, sino que ves la opacidad, uno asume también que es el lóbulo medio, o en el lado de la língula, en el lado izquierdo, porque son las estructuras que contactan el corazón. Con todo se puede decir dónde está localizada, es decir, si borra el contorno del diafragma, uno puede decir, uy, la opacidad está inferior y está contactando el diafragma, entonces está en el lóbulo inferior. Lo mismo en el lado izquierdo con todas las estructuras, eso es un signo de silueta. Estas otras opacidades reticulares más reticulares como para que les quede en la mente. Aquí hay unos nódulos que no, o sea, se ven como unos nódulos, pero no son nódulos, sino que pueden llamarse nódulos del espacio aéreo, que son como con parchecitos de consolidación muy pequeños. ¿Listo? Entonces eso también tampoco tiene que despistarlos. Ustedes busquen, es decir, no les dice opacidad alveolar, está enfermo que el alveolo. Si uno dice reticular, pues ya toca ver las patologías asociadas al intersticio. ¿Listo? Es un ejemplo de una radiografía, esto llegó hoy. Pues lo que quería que vean es cómo son unas opacidades alveolares, son esas opacidades mal definidas que se ven en ambos pulmones, no donde no alcanzamos a ver de dónde terminan bien, son como algodón, por así decirlo.
Ya lo que les dije, dependiendo de lo que borren, no puede asumir dónde están. Y pues esto no, este es un paciente que se cree que tiene una, pues está con un diagnóstico de sepsis de origen nuclear, probablemente hizo una neumonía multilobar. Este es un paciente que vemos, entonces si recordamos, el índice cardiotorácico está completamente por fuera del rango, el corazón está muy grande, y vemos estas opacidades que borran los cilios, o sea, hay que diferenciarla de los cilios. Los cilios son los vasos del pulmón, la vascularización del pulmón y los bronquios. ¿Listo? Pero pues los ilios se tienen que ver como los vasos. Aquí pues vemos que estas opacidades, hay como unas opacidades o algo me está borrando el contorno de esos vasos, o sea, tiene unas opacidades alveolares en esta localización. En el contexto clínico de que un paciente tiene un corazón grande, uno pues dice, no, el paciente está haciendo una pulmonar. ¿Por qué? Porque se están ocupando los alveolos por líquido, por la sobrecarga y la sobrecarga hídrica que genera el corazón. Es otro ejemplo, es el mismo caso, para ver una opacidad alveolar, que esto es lo que más frecuente se ve en una neumonía, pues, o sea, esta es la neumonía normal, por así decirlo, que es una opacidad alveolar, la localizamos, ahí que borra, como vemos borra el contorno izquierdo del corazón, uno asume, solo por la producción PA, uno asume que está en la língula, solo porque sabemos por anatomía, porque repito, espero que todos estudien anatomía, borra el contorno izquierdo del corazón, ya que la língula está pegada al corazón. Entonces, efectivamente, en la proyección lateral vemos la opacidad aquí proyectada en el lado izquierdo en la língula. Este es pues un niño, pero pues lo que quería mostrarles aquí es que no está tan bien inspirado y los pulmones se ven blancos. Entonces, pues sí tiene un poquito de engrosamiento intersticial, que es central, que es enfermedad, o sea, es algo de bronquitis, pero lo que quiero mostrar aquí es que los pulmones se pueden ver blancos por ese engrosamiento, pero como está pobremente inspirada esta radiografía, uno puede asumir que esas son opacidades alveolares, y en esta no está opacificado, o sea, no está afectado el alveolo, sino la pared de la vía aérea central, o sea, los bronquios. Lo que hay es un engrosamiento de las paredes del intersticio que rodea los bronquios. Es un ejemplo de una opacidad alveolar. Aquí me llamo, pues, este es de la literatura, pero podemos ver muy claro este signo, como si los bronquios pasaran, pues, con la morfología de los bronquios ramificándose dentro de esa opacidad. Eso se llama broncograma aéreo, que nos habla de los bronquios que están llenos de aire, pasando pues dentro de un pedazo de parénquima del lóbulo superior derecho en este caso, que está ocupado por algo. Pus generalmente en un paciente con neumonía, o sangrado en un paciente con trauma, una contusión, etc. ¿Listo? Esto, bueno, aquí vemos una opacidad lineal basal derecha. Es más, pues aquí no tenemos signos que nos ayuden como signos silueta, etcétera, pero pues ya la podemos ubicar con respecto a la posición lateral en el lóbulo medio. Bueno, esto no es un adulto, pero quería más o menos para que entiendan, que vean una radiografía en los pacientes que tienen una enfermedad broncoobstructiva, mejor dicho, un paciente que tenga asma, los pacientes hacen mucho atrapamiento aéreo. Este es un ejemplo de un adulto, pero pues en una radiografía de niño también puede encontrar algunos signos sutiles similares. Las medidas no son iguales, no encontré en la literatura medidas exactas para niños porque pues los niños cambian, pero lo que hay que ver también en una radiografía, pues al ver los contornos de los diafragmas, puede ver aplanamiento de los diafragmas. Si uno ve aplanamiento de diafragmas, vemos el tórax muy largo, es decir, más de 9 espacios intercostales que contemos, más de 9 posteriores, nos va a dar signo de atrapamiento aéreo, de hiperinsuflación, ¿listo?
En la radiografía lateral lo que tenemos que valorar es el espacio retroesternal. El espacio retroesternal normalmente tiene que ocupar, el corazón tiene que contactar 2/3 de ese espacio, cuando en este caso, pues si dividimos el espacio retroesternal, solo está tocando 1/3, o sea, es decir, está aumentado el espacio retroesternal y eso nos está diciendo que tiene más cantidad de aire, por así decirlo, ese pulmón. Esos son signos que uno busca, sus sutiles asociados. Generalmente, pues los pacientes que nos llegan con asma son así. Son pacientes que tienen un engrosamiento de los cilios, o sea, se ven esos cilios como feos, despelucados, como con paredes gruesas. Se alcanzan a ver algunas paredes de los bronquios. En la literatura dicen que son los manguitos, los llaman con manguitos por los de golf, de los palos de golf, que antes se decía que más de 5 manguitos era pues engrosamiento intersticial de las paredes bronquiales. Pero esto es cuando llega un paciente con asma, generalmente con engrosamiento y a veces atrapamiento. El atrapamiento en un niño pues cuentan los espacios intercostales o ven los signos sutiles, aplanamiento de diafragma o desmovimiento del espacio retroesternal. ¿Listo? Pues esto es más o menos epidemiología, esto no es tanto lo que quiero mostrarle. Este es un paciente que llegó, típico de un paciente con asma, que no parece que estuviera tan hiperinsuflado, o sea, no está atrapando aire, pero pues sí están engrosadas. Uno alcanza a ver las paredes de los bronquios en ambos y los ilios son un poco más prominentes. Que me digan que está engrosado o que no, o que pues eso uno lo coge con experiencia, es decir, normalmente uno tiene que ver muchas radiografías de tórax normales para acostumbrarse a que es un ilio normal. Es difícil, a veces lo que les digo, pueden contar y ver si se ven gruesas las paredes. Si se ven gruesas las paredes de los bronquios y ustedes alcanzarían a medir esa pared, uno podría asumir que eso está, que las de la vía aérea central, de los bronquios centrales, están gruesas, está haciendo un proceso inflamatorio ahí. Lo mismo, este es otro ejemplo más sutil, como vemos, se alcanzan a ver las paredes de los bronquios. Yo podría eso, pues, con una herramienta que tuviera, pero eso nos habla de engrosamiento. Uno lo lee y en los cortes los ponemos como engrosamiento, algunos lo ponen como engrosamiento del intersticio periodontal parailiar, otros lo ponen directamente como un engrosamiento de bronquiales. Depende de la edad, se usa más unos términos en niños por la patología, otros en adultos, pero al final es lo mismo. Lo que queremos decir es que lo que está enfermo, si ustedes lo ven en un reporte, no estamos diciendo que tiene una neumonía ni que tiene las opacidades intersticiales del pulmón, no, lo que estamos diciendo es que está engrosado todo el intersticio, pero que rodea la vía aérea central. Listo, yo siempre pongo pues engrosamiento de las paredes bronquiales centrales como para que me entiendan que es una bronquitis, más no que me está haciendo una consolidación o algo en el parénquima o en el intersticio del pulmón. Bueno, atelectasias, les recomiendo esta revisión, me pareció muy fácil, porque pues atelectasias no puedo decirles todas las atelectasias que existen ni todas las morfologías, porque eso es una visión completamente, o sea, es larga, es muy larga. Entonces, lo importante, las atelectasias lobares, que son las más grandes para ver y como las más semiológicas, por así decirlo, recordar el signo directo. Mi profesor en mi internado me decía que el desplazamiento de cisura hacia el lóbulo colapsado era el único signo directo de una atelectasia. Si uno ve la cisura, uno asume que hay pérdida de volumen de un segmento, un lóbulo pulmonar. ¿Listo? A veces se agrupan los vasos, entonces uno ve en el hilio derecho del aspecto superior, se unen todos los vasos hacia un lado, hacia el lado de la opacidad. Eso lo asumen como consolidación, pero es muy más difícil de ver. Un desplazamiento de las cisuras, si ustedes ven un desplazamiento de las cisuras que ya hablamos, eso ya asúmanlo como atelectasia. Los otros signos, pues ahí están nombrados, pero son son sutiles. A veces hay atelectasias muy grandes que alcanzan a desviar el mediastino, o elevar o descender los ilios, pero pues son atelectasias más grandes y no se consideran signos directos. Hay muchísimos más signos, la radiología está llena en nombres de personas, signos de nombres de personas y todos, pero pues por lo menos apréndanse estos. Y de verdad les recomiendo esta revisión porque es fácil para que entiendan. Entonces, esto es para recordar la posición de las cisuras normales en un paciente. ¿Listo?
Aquí, por ejemplo, esta es una radiografía lateral, vemos que esta es la fisura, que la fisura azul de la lateral, la que está paralela, la que está perpendicular a las otras dos, casi perpendicular, pues, se baja, se desciende, o sea, aquí está apuntando hacia abajo, no sé si ven la flecha, baja la cisura menor, se limita por la otra cisura, y uno asume que hay pérdida de volumen en esa localización. Las consolidaciones también pierden volumen, por cierto, entonces no solo porque desplace la cisura, perdón, va a ser una telectasis, es decir, si es una telectasis, el paciente está con tos verdosa, por así decirlo, o está con signos de respuesta inflamatoria sistémica, asume que puede ser una consolidación con pérdida de volumen, una telectasia más un proceso infeccioso asociado. En esta radiografía vemos, quiero que vean con respecto, la imagen de la izquierda es la cisura normal, la cisura menor derecha. En el lado, en esta placa, podemos ver cómo la cisura menor se desplaza en el sentido superior. Eso que nos habla de que el lóbulo superior derecho perdió volumen. ¿Listo? Aquí lo mismo, baja la cisura, se ve la opacidad basal derecha, uno puede asumir dónde es, acordándose de la localización de las cisuras. ¿Listo? Aquí está un poquito, tiene una opacidad en el lóbulo superior derecho. Esta no desplaza la cisura. ¿Listo? Pero este paciente tiene una opacidad en el ápice pulmonar derecho, sin embargo, no desplazaba tanto la cisura. Uno puede decir que es una consolidación, una telectasia, las dos se pueden ver igual a telectasias redondas. Sin embargo, pues este paciente no tenía signos de respuesta inflamatoria sistémica, se considera una telectasia y resolvió sola después. Esto es más, ese es un caso extremo, por así decirlo, es una pérdida completa del pulmón derecho. ¿Listo? Uno ya lo ve completamente radiopaco, ya no se ve el pulmón. Entonces una telectasia de todo el pulmón. Se verá así. ¿Listo? ¿Qué vemos? Tenemos que ver que nos sugieran, por muchos diagnósticos diferentes, de que el pulmón esté completamente blanco, que el hemitórax sea blanco. Lo que tenemos que asociarlo es, por ejemplo, las estructuras del mediastino. Vemos que el corazón no está donde debería estar, está desplazado hacia la derecha, la tráquea está hacia la derecha, y eso nos habla de que hay una pérdida de volumen del pulmón derecho. Estas son las famosas atelectasias subsegmentarias, que son muy comunes, pero son más comunes en pacientes ancianos, perdón, me referí mal a ellos, y adultos mayores, por así decirlo, donde se ven opacidades lineales, como morfología triangular, lineal, no son, o sea, no son como las definidas como redondas que vimos antes, pero pues, estas son las famosas atelectasias subsegmentarias. Recuerden que pueden existir atelectasias redondas. Ven así, entonces siempre búsquenle como las esquinas, siempre busquen los bordes. A veces no siempre uno puede dar un diagnóstico preciso de que eso sea solo atelectasia, pero por lo menos por pretest le dan más hacia un lado que a otro. Bueno, en niños también recuerden pues evaluar los ángulos costofrénicos. Los ángulos costofrénicos, pues lo que nos habla, si se borran, uno puede decir que hay una opacidad ahí, la opacidad puede ser una consolidación, o si hay borramiento con muchos signos, también se han descrito signos del menisco y todo, uno sugiere que hay líquido en el espacio pleural. Recordar pues la cavidad pleural, dependiendo de la posición del paciente, uno puede asumir dónde se colecciona el líquido. Ahí en los azules puede ser una proyección en una proyección el paciente sentado o parado. Ya después les doy ejemplo de un derrame pleural. Bueno, los cuerpos extraños en la vía aérea es una de las consultas importantes que llegan placas. No es que lleguen muchos, pero son pues cosas lógicas. Recordar, el 70 al 90% de los elementos que se ingieren son orgánicos. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Es decir, que no todos los vamos a ver tan bonitos como la radiografía del lado derecho. Es decir, no todas las vamos a ver un metal, una moneda ahí. Vamos a ver cambios sutiles.
a ver cambios sutiles en el parénquima pulmonar en el contexto de un paciente, En este, pues es un caso muy obvio. Hizo una telectasia de izquierdo, probablemente comió algo que no lo estamos viendo, porque como el 90, casi el 90% no son radiopacos, o sea, no son cuerpo, no son elementos metálicos ni nada de eso, sino comida, y eso puede que no se vean. Entonces lo que vemos ahí es una oclusión completa del bronquio puente izquierdo con atelectasia del pulmón izquierdo. Otros signos sutiles que vemos, a veces estos cuerpos extraños hacen mecanismos de válvula. Entonces entra aire, es el mismo paciente, pues es un paciente similar. En el TAC derecho vemos el cuerpo extraño ahí entre el bronquio y fuente izquierdo. Lo que hace es que entre aire en la inspiración, pero no salga en la expiración. Entonces hace que el pulmón izquierdo, pues en las dos imágenes se puede ver, se ve más negro, por así decirlo, más radiolúcido. ¿Listo? Bueno, ya casi como para terminar las cosas, como las cosas importantes a evaluar, recordar el derrame pleural. El derrame pleural, pues, es colección de líquido en el espacio pleural, puede ser libre o puede ser no libre. Es decir, si es libre, uno piensa más en que es un sangrado agudo o es líquido de origen un transudado, así decirlo. Si es no libre, uno piensa en que eso está complicado. Un hematoma se puede tabicar, se llena de fibro, pues se pueden llegar a llenar septos de fibras que no permitan que todo el líquido caiga abajo, si está encendido. Bueno, esas son las causas más frecuentes de frecuencia en niños. La primera causa de derrame pleural en un niño es infección. La causa es infecciosa, un empiema pulmonar, que es un futuro empiema pulmonar. Neoplasias también, enfermedad renal más raro, trauma y falla cardíaca casi de último, otra con un adulto. Esta, pues, la cavidad pleural, recuerden la cavidad pleural, el líquido va a ir abajo de la posición o hacia atrás cuando está acostado. Bueno, esa es la radiografía de... Perdón, esto se me fue ahí. Esta es una radiografía, pues son derrames grandes, pero pues por lo menos para diferenciar lo que es más que todo una colección pleural no libre, un derrame no libre. Podría estar libre porque hay mucho, entonces alcanza a ver el signo de menisco, que es como esa curvatura, esa convexidad en el aspecto superior del derrame. Esto nos habla de un borramiento del ángulo costofrénico lateral izquierdo por esta opacidad, y esta opacidad pues es por derrame. Aquí lo que vemos, se me salió cortada la imagen de la izquierda, que tenía un borramiento del ángulo costofrénico lateral izquierdo. Está borrado el ángulo, no se ve la punta que se ve en el lado derecho, y en la lateral, que recordar que el ángulo costofrénico posterior es más sensible a la menor cantidad de líquido, se ve que está borrado, entonces nos habla de líquido pleural también. Más o menos el de la cantidad de líquido, pues hay muchos, es muy diverso las medidas, pero dicen que desde 75% se puede, de líquido en el espacio pleural se puede borrar el receso posterior, y de entre 200 y 300 cc los recesos laterales. Bueno, y ya como para terminar, es que ya nos pasamos casi, pero bueno, esta es una radiografía en un paciente acostado. Recordar, el derrame pleural va a la parte declive, a la parte dependiente de donde esté, dependiendo de la posición del paciente. En este vemos que el pulmón lo vemos más blanco. Es el primer signo descrito de un derrame pleural en un paciente en decúbito supino. Es decir, si un paciente está en UCI, nosotros no vamos a ver borramiento de los ángulos costofrénicos cuando es una radiografía, sino que vamos a ver cambios en el parénquima pulmonar, como que lo vemos más blanco, aunque no es una patología del parénquima, sino de la cantidad del derrame que se distribuye en la parte posterior y nos da ese aspecto. Lo otro es este borde, si alcanzan a ver, aquí arriba se le dicen casquete apical, pero incluso en este hay tanto derrame que se alcanza a ver hasta abajo, que esto nos sale del derrame que se distribuye de esa manera hacia afuera y atrás. Este es un ejemplo de un derrame también de cúbito supino, tiene pues el derrame en el lado derecho en la opacidad del todo el pulmón, aunque este también tenía una opacidad alveolar en este pulmón, que era la causa del derrame. Bueno. Y lo último que pues no voy a hablar de esto, para nada son súper raras. Los nódulos, pues cuando sea más de 3 centímetros, la imagen bien definida, redondeada, gesticulada,
o como la vean, pero bien definida, es lo que la diferencia de las opacidades alveolares, eso consiguen lo más, y pues entonces son, si es menor de 3 centímetros son nódulos, esas son todas las causas de nódulo pulmonar que uno puede encontrar en un pulmón. Listo, son mucho más raros en niños, pues si les llega a un niño, lo importante es uno detecta metástasis de osteosarcoma si están calcificados, etc. Si es un nódulo solitario y muchos, pues, o sea, eso no es un tema de esta charla, pero pues es mucho más, o sea, los diagnósticos son demasiados. Recuerda, pues los nódulos, las calcificaciones, dependiendo de las calcificaciones, hay artículos que todavía describen que eso se asocia a un patrón de benignidad. Lo importante es que si ven un nódulo como el final, con una calcificación excéntrica, eso es más maligno. ¿Listo? Si son las otras, pueden ser, y se han descrito casi todas, son benignas. Este es un ejemplo de un nódulo, este no tiene, pues, no tiene una calcificación como tal, ni excéntrica que nos haga sufrir, nos haga sufrir, por así decirlo, se ve la opacidad bien definida, recuerden los bordes alveolares mal definidos, esta es una opacidad que se alcanza a ver dónde está. ¿Listo? Hay masas que se ven como coliaciones, sí, porque generan la consolidación, pero pues en un nódulo de bordes bien definidos, uno pues aspira a que sea benigno entre los diagnósticos diferenciales. Estos son nódulos que preocupan. Si ven las calificaciones que son excéntricas, o sea, está el nódulo bien definido, pero dentro del nódulo hay unas imágenes más radiopacas, o sea, más densas, que se van hacia afuera. Eso pues nos hace sospechar generalmente compromiso neoplásico secundario. Entonces, si les llega un niño con una tos, porque una vez pues ya llegado casos que el hallazgo lo único que encontramos fueron múltiples nódulos calcificados, tienen que buscarle de dónde vino ese tumor y probablemente es un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing, un osteosarcoma principalmente. Y bueno, eso es todo, ya vamos casi el tiempo y eso es lo que les quería hablar de radiografía de tórax como conceptos generales, como para que no se pierdan en lo que les decimos o en lo que ustedes ven. Recuerden que la radiografía es lo que les sirve más para diagnosticar cosas, y no decir, por ejemplo, en mi internado en UAT, todos los ileos pulmonares se trataban como consolidaciones, y eso pues no es la gracia. O sea, saber que están los ileos, saber que existen los bordes del corazón, saber que es normal, es lo más importante en la valoración de una radiografía. Si uno conoce una radiografía normal, ya verlo anormal, uno busca, uy, ¿qué es lo no, tiene algo que borrar, pero algo tiene. ¿Listo? Y listo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Trata de ver si escriben algo de pronto, de alguna pregunta. ¿Y esto queda guardado? Sí, sí, queda guardado. Bueno, ¿entendiste? Sí, doctor, muchas gracias. Pues por el momento no han hecho ninguna pregunta. Bueno, entonces gracias a ti. No, Bueno, usted, doctor, muchas gracias. nos vemos entonces. ¿Puedo abandonar? Sí, ya pues. Chao. Hasta luego. Hasta luego.